En la franquicia del híbrido gema se ven habilidades muy diversas y variopintas, y en su mayoría suelen desafiar la lógica al tener cualidades mágicas o complejas. Y aunque el poder de las joyas varía según su tipo, en general son consideradas seres fuertes por encima de los estándares humanos, en especial los cuarzos o diamantes, que poseen atributos ridículamente altos. Sin embargo, pese a ese gran despliegue de poder, hay un cierto puñado de gemas que son de todo menos fuertes, mostrando un desempeño pobre o hasta mediocre, ya sea en fuerza, voluntad o en capacidades varias. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 10 sobre las gemas más débiles en Steven Universe, las cuales son una completa vergüenza en lo poco que mostraron en la obra principal. Y para esta lista utilicé dos variables para ordenar los puestos, siendo estas lo obvio de su debilidad física o mental y qué tan vulnerables son sin tecnología o apoyo adicional, dejando fuera las gemas mutantes o defectuosas, habiendo solo un par de excepciones que justificaré más adelante. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. Ella no podía ver, no podía moverse, ella estaba congelada. ¡Tenemos que sacarte de aquí! Y en el último puesto de gemas indefensas tenemos a las Zafiros, quienes si bien tenían un alto estatus en Homeworld, esto solo se debía a su eficiente poder de visión futura, con el cual las diamantes elegían un mejor camino para sus conquistas y planes cercanos, volviendo las gemas valiosas en poder táctico más que por utilidad directa y real, ya que en cuanto a fuerza o resistencia, las Zafiros palidecen bastante en comparación a la joya promedio, siendo en esencia completamente inútiles en cualquier batalla mano a mano, en parte debido a su naturaleza pasiva que las hace incapaces de actuar de manera impulsiva, prefiriendo mantener toda su compostura, aun si esto significa su inminente derrota, cosa vista en el flashback de la respuesta, donde Zafiro se mantuvo en su sitio a pocos segundos de ser pufiada, con el fin de asegurar la captura de las rebeldes a costa de su forma física, denotando que aún si aprenden a pelear, las Zafiros serían bastante ineficientes al carecer de espíritu o valor genuino, siendo la Zafiro principal la única excepción gracias a los milenios que convivió con Rubí, ganando la suficiente personalidad como para mostrar su carácter cuando la situación lo requiere, en especial con su poder de hielo capaz de potenciarla de manera temporal. Pero como ella es un caso aislado y súper situacional, las Zafiros a nivel promedio resultan gemas útiles, pero a la vez muy vulnerables y poco prácticas. Y en el noveno lugar de joyas frágiles aparecen las perlas, quienes si bien son altas y con potencial atlético, en su modo base y por default, resultan meros accesorios incapaces de pensar por su cuenta, tal y como vemos en la cinta de Steven, cuando Perla fue reiniciada a la fuerza, convirtiéndose en un mero cascarón vacío que se limitaba a servir de guía y manual para su dueño, rasgo que compartía en cierta medida con las perlas azul y amarilla, quienes pese a tener milenios activas, se mantenían totalmente sumisas ante las órdenes y caprichos de sus diamantes, al grado de tener una mínima opinión propia sobre cualquier cosa que no sean sus órdenes, denotando así una grave falta de autonomía en la mayoría de perlas mostradas, inclusive en la perla protagónica al mantener un secreto de Pi, al no poder desobedecer su mandato, dejándolas así como unas confidentes forzadas, incapaces de actuar por cuenta propia, con Perla principal necesitando siglos enteros para aprender a pelear para la rebelión, y solo consiguiéndolo al ser parte de los intereses de su querida diamante encubierta, por lo que en esencia, una perla sin dueño u objetivo fijo seguramente sería un simple monigote que sería presa fácil ante oponentes medianamente fuertes, y aun si lograran decidir por ellas, sin entrenamiento alguno serían simples víctimas de una fuerza mucho mayor, cosa vista en un recuerdo de Garnet donde se ve como Perla fue pufiada cientos de veces en el pasado, dejando claro que le costó muchísimo alcanzar un nivel decente para pelear contra gemas de clase guerrera. Por lo que en conclusión, las perlas al ser gemas de bisutería no están especialmente diseñadas para ningún combate directo, aunque gracias a su figura y agilidad natural pueden llegar a ser algo hábiles si se les da el tiempo o entrenamiento suficiente. So, a revolt, huh? Y en la octava posición aparecen las acuamarinas, gemas chaparras y de aspecto infantil que tienen poco o ningún poder notable por sí mismas, sirviendo en su tiempo solo como meras recaderas y asistentes de las diamantes, realizando labores varias para ellas gracias a su buena memoria y decente velocidad, siendo algo así como asistentes voladoras que mandaban a hacer misiones random por ahí.
pero en cuanto a batalla o capacidad directa, las acuamarinas brillan por su ausencia, con la más conocida siendo poderosa únicamente por su varita tecnológica, la cual le permitía inmovilizar a cualquiera usando energía de punto cero, haciéndola de las enemigas más imbatibles y eficientes en aquel momento de la historia. Pero al momento de ser despojada de su aparato, Aquamarina pasa de ser una amenaza seria a una simple molestia para Steven o demás oponentes, al grado de ser completamente abrumada en su encontronazo con el híbrido en Bluebird, dejándola como una simple berrinchuda que hace pataletas cuando las cosas no salen a su favor. Y como las demás Aquamarinas se mostraron sumisas en todo momento, es de suponer que son todavía más débiles que la vista como enemiga principal. Pero como al menos son capaces de cargar a un humano adulto, tienen la suficiente fuerza y astucia como para dar ciertos problemas, pero solo en calidad de chantajistas. Hey, don't be like that. Aww. Y en el séptimo lugar encontramos a las rubíes, otro grupo de gemas enclencles muy poco impresionantes a nivel general, y de hecho son tratadas como un chiste viviente cada que salen en pantalla, en particular por su escasa inteligencia y sentido común a la hora de tomar decisiones, al grado de pasar por alto detalles estúpidamente obvios para cualquier otro personaje con dos dedos de frente, como el hecho de que Amatista se hizo pasar por Jasper, o que les dijeran que esta última estuviera en Neptuno, a pesar de ser un planeta gaseoso, denotando así un criterio casi nulo en cualquier circunstancia normal. Y la cosa no acaba ahí, ya que debido a su papel de soldados comunes, las rubíes son esencialmente inútiles a nivel individual, requiriendo sí o sí de la fusión o agrupamiento para llegar a ser una amenaza. Y aún con aquel truco en la mesa, estas fueron derrotadas sin esfuerzo cada que se unieron en pantalla, aunque en su defensa fueron vencidas por seres muchísimo más fuertes y talentosos. Y pese a que tienen piroquinesis y una decente fuerza base, estos poderes terminan completamente eclipsados por su falta de enfoque general, siendo gemas que acaban derrotadas de maneras humillantes en la mayoría de casos mostrados, ya sea de manera casual por Garnet o en medio del espacio por un solitario Steven, dejando a las rubíes como las gemas soldados menos eficientes de todo el imperio, pero al menos aún son capaces de resistir y dar cierta pelea cuando la situación las obliga. Y en el puesto 6 del material tenemos a las Larimar y Rutilos, quienes si bien tuvieron mínimo tiempo en escena, fue suficiente como para sacar ciertas conclusiones sobre su fuerza y capacidad, con Larimar siendo una antigua Crystal Gem que al ver su pequeño tamaño, es seguro asumir que no era una combatiente de primera línea, sobre todo al ver cómo fue incapaz de desatascar una palanca atorada en Divertilandia, o tiempo más tarde al ser mandada a volar por un arrebato de Steven, a diferencia de las demás gemas, denotando así una fragilidad bastante marcada en las pequeñas apariciones que tuvo. Y en cuanto a las gemas Rutilos, si bien estas eran defectuosas, al ser mellizas con gema y media, debían ser como mínimo más fuertes que una Rutilo promedio. Pero aún con ese detalle en mente, fueron incapaces de mover una gran roca, aún teniendo la ayuda de Rodonita, y durante Future tampoco fueron útiles para retener el domo rosa de Steven, denotando así una pobre fuerza física en comparación a los cuarzos o demás gemas combatientes, quienes podían llegar a romper barreras como esa con relativa facilidad. Y aunque puede que en la serie de Lars muestren el potencial de Rutilo mejor, hasta el momento tanto ella como Larimar se quedarán como gemas debiluchas ante los ojos del fandom. No! My prism! My modified limb enhancers! Y en la mitad del especial están las demantoides de Era 2, quienes al surgir con menos recursos, son gemas enanas y menos poderosas que sus versiones originales, algo mostrado por la vista en los juegos de Steven, que al ser de la Era 2, nació como una pequeña y berrinchuda joya insegura de sí misma, necesitando de un robot potenciador en todo momento para así compensar su debilidad natural, requiriendo de él ya sea para batallas directas, así como para aguantar los ataques de Steven y demás gemas, denotando así una limitadísima fuerza y resistencia por cuenta propia, al grado de escapar de escena cada que ésta era acorralada por los héroes. Y luego de finalmente perder sus prótesis, Demantoide quedó a merced de Steven y demás aliados, al grado de hacer una rabieta con tal de no aceptar su evidente derrota, terminando pofiada con Piropo en una riña final con esta, acabando así como una de las enemigas más patéticas en cuanto a amenaza directa y tangible, siendo peligrosa únicamente por su intelecto y tecnologías derivadas. Y debido a su incapacidad para valerse por su cuenta, dejó a la iracunda y frágil Demantoide en el lamentable quinto lugar. ¡Mis partes!
partes robóticas? ¿Dónde están mis partes robóticas? Oh, eres como una pequeña y enojada rebanada de pie. Y en la cuarta posición del video tenemos a las Peridots de Era 2, que aparte de ser adorablemente chaparras, también son conocidas por su nula capacidad a nivel combativo, al menos de manera base tal y como vemos con nuestra Dorito protagónica, quien luego de perder sus prótesis robóticas pasó de ser una enemiga intimidante a una rehén involuntaria de Steven y las Gems, pudiendo hacer poco o nada para escapar de ellas así lo quisiera, al grado de necesitar ser cuidada y vigilada para así protegerla de cualquier amenaza imprevista, denotando así una debilidad masiva luego de perder sus tan acostumbradas mejoras tecnológicas, algo que no solo afectó el lado físico de Peridot, sino también el mental, volviéndola más temerosa e insegura, al menos al inicio de su alianza. Y aún luego de aceptar ayudar a las Gems, Peridot se mantuvo como una enana débil y físicamente incapaz, terminando golpeada o castigada por las Gems cada que ésta repasaba sus casillas, bajándole los humos a golpes de una manera literal y bastante divertida. Y si bien más adelante Peridot desarrolló ferroquinesis, esto fue un descubrimiento accidental que ella ni siquiera buscaba o sabía. Y aunque otras Peridots modernas tengan ese potencial, de momento se quedan como gemas sin poderes, incapaces de dar la talla sin depender de sus prótesis. Y aún teniéndolas en mano, no es ninguna garantía de que éstas acaben ganando, con Squaridot siendo vencida por Garnet de manera completa en los juegos donde sale, llegando a ser pufiada por ella, aún teniendo sus mejoras incorporadas, denotando que las Peridots de Era 2 son unas alfeñiques totales en la mayoría de casos vistos, teniendo solo una buena resistencia a los golpes como único factor físico a destacar. ¿Qué? Oh. Y en la medalla de bronce aparecen las guijarros, joyas de estrato muy bajo tanto en jerarquía como en tamaño, siendo hasta la fecha de las gemas más pequeñas y menospreciadas de todas, teniendo un estatus tan bajo y lamentable que preferían mantenerse escondidas la mayoría del tiempo, a menos que se encontraran con amigos como Steven y Pink para así entrar en confianza. Y si bien no se indica como tal, se insinúa fuertemente que eran de las gemas de la menor categoría posible, incluso más que las perlas o bismutos, ya que mientras estas últimas creaban grandes estructuras, las guijarros se limitaban a diseñar artesanías modestas y bastante simples, debido en parte a sus pequeños y frágiles cuerpos que las hacían incapaces de cualquier otra cosa, con estas pareciendo simples bichos raros al momento de jugar con Steven, siendo incluso mandadas a volar por él de manera muy casual, denotando así su evidente debilidad física que las hace ridículamente vulnerables al peligro, lo que justifica su naturaleza esquiva y cautelosa al mantenerse escondidas en casi todo momento. Y al estar basadas en piedrecillas insignificantes, es seguro asumir que su fuerza y habilidades especiales son de las más pobres que hay, no resultando ni siquiera amenaza alguna para humanos comunes como Connie, denotando así su total impotencia ante cualquier criatura ligeramente superior, razón por la que vivieron subyugadas por siglos sin queja hasta la llegada de Steven y las Gems. Y debido a eso, sumado a su obvia incapacidad para defenderse, dejó a las guijarros en su mediocre tercer lugar de la lista. Que solo buscan gemas. Y en la medalla de plata aparece Pat Parasha, quien es de las gemas más dependientes debido a su poder claramente defectuoso, ya que al vivir constantemente atrasada, requiere de ayuda casi en todo momento para evitar amenazas directas, algo especialmente visto en su debut en la cueva de Homeworld, donde acabó siendo salvada tanto por Lars y Steven. Y aún sin contarlos a ellos, Pat Parasha requería de Rodonita como su confiable cuidadora, ya que sin su guía y ayuda recurrentes, esta acabaría fragmentada por su falta de criterio presente, dejándola como una gema completamente inválida, incapaz de valerse de manera individual, aunque al menos a nivel grupal en su equipo, resultó medianamente útil como consejera técnica, pudiendo notar detalles precisos en medio de sus viajes estelares con Lars, denotando así que no es una inútil del todo, a pesar de su poder bastante impráctico. Pero debido a que el resto del tiempo es una carga latente para sus amigos, es imposible no catalogarla como una gema indefensa que no podría sobrevivir por su cuenta en casi ningún escenario. Estaremos juntas otra vez. No puedo. Y en la mención del video encontramos a Steven bebé, quien debido a su obvia corta edad, resultaba una gema sumamente delicada en casi todo aspecto, necesitando que lo cuiden y alimenten como cualquier infante de su edad, y siendo esencialmente un blanco fácil ante cualquier adversidad que aparezca, ya sea al ser raptado por otros, o el que su gema fuera retirada sin dificultad, con Perla estando a nada de acabarlo, sin que él pudiera hacer algo al respecto.
Y aunque es lógico que los bebés humanos son así de débiles, Steven, al ser parte gema, se queda como una de las joyas más susceptibles, al menos en sus primeros meses de vida. Steven, ayuda. Creo que las asusto. Y en la medalla de oro encontramos a los escarabajos de cielo y tierra, quienes son, en mi humilde opinión, el tipo de joya más vulnerable con diferencia, no solo por su tamaño absurdamente pequeño, sino también por su evidente fragilidad a cualquier mínima amenaza, al grado de que sus formas corruptas fueron las únicas en ser naturalmente pasivas, siendo incapaces de atacar a otros, así como de defenderse de los peligros en su entorno, razón por la que el escarabajo del cielo fue casi devorado por culpa de Steven Jr., dejando ver su increíble debilidad al quedar a merced de una simple cabra. Y si con eso no bastara, luego de su sanación, las pocas apariciones de los escarabajos los mostraron como frágiles y temerosas canicas que debían ser protegidas por otros, ya sea por Lápiz al salvarlas de un jarrón rodante, o con Steven protegiéndolas de una bola de béisbol que iba directo hacia ellas, cosas que si bien son algo peligrosas, eran completamente evitables con un mínimo de velocidad y sentido común, algo que al parecer los escarabajos carecen por completo en todo su pequeño ser. Y en lugar de intentar mejorar, se limitaron a ser mascotitas de gemas más grandes y robustas, denotando que al menos física y hábilmente, los escarabajos son igual o hasta más débiles que un bebé humano de pocos meses. Y como nunca demostraron ninguna habilidad especial, es de suponer que su estatus solo se debía a lo kawaii que se veían en vez de por alguna utilidad real, dejándolas así como las gemas más mediocres y lamentables al necesitar ser vigiladas y cargadas cada segundo de sus vidas. Y debido a ese modo de vida innegablemente desvalido, dejo a los diminutos y endebles escarabajos como las gemas más débiles de todas. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No olviden dejar su like y de activar la campanita para no perderse del siguiente contenido. También me gustaría conocer cuál de todas las gemas mencionadas es la más frágil en su opinión, o si piensan que hay alguna otra que podría haber entrado en la lista. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!